Una vez descargado y descomprimido 3JS, os encontraréis en esta carpeta llamada 3JS Master. Al menos esto es cierto para la versión 91, que es con la que yo estoy trabajando. Tal vez en un futuro las cosas sean algo diferentes, aunque es muy improbable, ya que incluso desde la versión 40 y algo, esto ha sido prácticamente igual con ligeros cambios. Parece al principio intimidatorio, hay un montón de archivos. Pero estáis de suerte, de lo que hay aquí no necesitamos prácticamente nada, no necesitamos ni el 1%, porque aunque parezca sorprendente, casi todos estos archivos son la propia página web de 3JS descargada. Por alguna razón sus creadores pensaron que nos haría falta todo eso en vez de darnos un PDF bien escrito con un manual. No, en vez de eso estamos con un montón de archivos casi inútiles. Como veis, aquí hay cosas que si habéis trabajado con otras tecnologías puede que os suenen, como Bower, como Node Package Manager, como archivos de Git. También tenéis archivos internos, como herramientas, pruebas, fuentes, ejemplos, donde hay muchos ejemplos de código. Por ejemplo, si clicáis en cualquiera de ellos, no lo sé, por ejemplo este, se os abrirá un navegador web con un ejemplo de algo que a veces funcionará y a veces no. ¿Por qué? Porque en la página web sí funciona, pero no necesariamente tiene que funcionar en vuestro ordenador. Puede ser porque no se está ejecutando en un servidor o puede ser porque directamente el archivo no está correctamente configurado. En cualquier caso, ¿a quién le importa? ¿De acuerdo? Todo esto, si lo queréis llamar así, es basura. Bien, Chrome ha logrado abrirse. ¡Aplausos para Chrome! Así que no ha logrado cerrarse correctamente, pero yo no creo que se haya cerrado mal. En fin, adiós Chrome. Bien, volviendo al tema, lo único que necesitamos es entrar a la carpeta build, a la de la versión actual, ¿de acuerdo? Y veréis que tenemos estos tres archivos. 3JS y 3minJS son los que probablemente usaremos. Para que os hagáis una idea, se supone que 3JS contiene todo el código de dicho framework, mientras que 3.min.js contiene el mismo código, pero minificado. ¿Qué significa? Que se han eliminado todos los espacios, saltos de línea y tabulaciones inútiles, y además es posible que los nombres de las variables se hayan sustituido por abreviaturas. ¿Cuál es el resultado? Como lo veis, en 3JS tenemos unos 1000 kilobytes de espacio, mientras que en la versión minificada tenemos unos 500, la mitad. ¿Por qué? Porque al ser un framework de JavaScript, obviamente se va a ejecutar en una página web. Y no podemos tener un espacio demasiado grande en el archivo, porque si no la descarga sería infinita. Bien, como os he dicho, esto es lo único que necesitamos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Lo único que tenemos que hacer es copiar 3minJS y añadirlo a una nueva carpeta vacía. Tal y como os prometí, en esta carpeta he pegado 3minJS, como veis ese mismo archivo, y además notaréis que hay un archivo más llamado index.html. Bien, probablemente, al igual que no debería tener que explicaros por qué no debéis usar Internet Explorer, tampoco debería tener que explicaros cómo se crea un archivo en Windows, y aún así lo haremos. Tenéis que crear un archivo index.html. Podéis crearlo simplemente con un nuevo archivo, pero tal vez eso os dé problemas, porque Windows puede que no os muestre la extensión según el nombre, según la configuración de vuestro sistema operativo, así que no pasa nada, voy a borrarlo. Y hay una forma mucho más fiable, por ejemplo, desde Code. Este es el archivo, ahora volveremos sobre él. Si le dais a nuevo archivo, podéis escribir cualquier tontería que queráis y luego le dais a guardar como, ¿de acuerdo? Y en este caso podéis ponerle un formato HTML y el nombre que os guste más, como por ejemplo index o el que prefiráis, ¿de acuerdo? Bien, y ya está, no necesitamos nada más para comenzar. Por ahora solo vamos a usar estas dos cosas, no necesitaremos ni servidores ni otras herramientas. Así que una vez que tengáis vuestro archivo index.html, podéis abrirlo con Visual Studio Code, que es esto que tengo yo aquí. Y básicamente esto es un archivo HTML que contiene código JavaScript para que podamos visualizar lo que hay creado aquí.
Por cierto, si queréis verlo, solo tenéis que hacer doble clic en el archivo cuando hayáis escrito el código, ¿de acuerdo? Obviamente a vosotros no os va a funcionar hasta que lo escribáis, así que, ¿cómo conseguimos que se muestre esta esfera en pantalla y que esto funcione? Vamos allá. Normalmente siempre escribo el código mientras lo explico, pero eso es lento, estúpido e ineficiente, porque esencialmente pierdo el tiempo hablando mientras escribo, me cuesta pensar mientras escribo y todo es mucho más farragoso, así que voy a explicarlo directamente con el código escrito. Si queréis podéis pausar el vídeo para copiarlo, o si queréis, y si sois un poco más listos, podéis mirar en la descripción los enlaces a Google Drive y a GitHub, donde de todas formas el código será subido. Con lo cual, comencemos. Así que bien, esto es un archivo HTML, nada especial. Como veis, en la primera línea lo que tenemos es la declaración. Esto es la declaración típica de HTML5. Antes teníamos otras versiones que tenían unas declaraciones infernales y básicamente horribles, donde había un montón de texto que nadie podía aprenderse de memoria. Por suerte ahora todo es mucho más fácil. Usamos simplemente los símbolos menor que y mayor que para delimitar una etiqueta o un tag. Y dentro ponemos exclamación doctype HTML. El doctype está en mayúscula por convención. Si lo ponéis en minúscula funcionará igual, pero mucha gente os dirá que sois unos blasfemos y que habéis agredido a la religión de los navegadores web, de los desarrolladores web y de todo lo relacionado con la web. Así que no lo hagáis, no seáis unos pecadores, ¿de acuerdo? Escribid doctype en mayúscula. Bien, una vez declarado el archivo, tenemos que declarar el código HTML que, por supuesto, sorpresa, sorpresa, va entre etiquetas HTML. Como veis, aquí tenemos la etiqueta HTML que abre el código y aquí tenemos la etiqueta HTML que lo cierra. La única diferencia apreciable es que hay una barra que cierra la etiqueta. Y esto funciona así en el 90% de las etiquetas de HTML, como iréis comprobando. Luego, por supuesto, el archivo HTML siempre consta de dos partes esenciales, que es el head, la cabeza, y el body, el cuerpo. En el head se declaran y se configuran cosas sobre el documento, mientras que en el body, en el cuerpo, está la propia página web, que en este caso obviamente no será una web, sino un juego, pero ya me entendéis. En este caso, en el head, hay unas pequeñas definiciones establecidas. El metachar setUTF-8 define qué tipo de caracteres o de letras, para entendernos, van a ser utilizadas. UTF-8 es la codificación universal que se usa casi en todo el mundo, así que es recomendable usarla siempre, a no ser que vayáis a trabajar en Japón o algo así, donde probablemente tendrán la suya propia, pero mientras tanto utilizad UTF-8 para estar a salvo de problemas. La segunda etiqueta que vais a encontrar es la del style. HTML solo define la web como una estructura, define los apartados, los párrafos, los titulares, y en este caso nada de eso porque es un juego. En este caso HTML solo nos da el canvas, que es donde dibujaremos el juego, pero no nos adelantemos, eso lo explicaremos más adelante. En cualquier caso, HTML es una cosa que funciona en blanco y negro, es una estructura. Si queremos que la web tenga colores, dibujitos y cosas, necesitaremos el estilo, que suele definirse en los archivos aparte, llamados CSS, pero también se puede definir en el propio HTML, que es lo que se ha hecho aquí por sencillez, ¿de acuerdo? Así que entre dos etiquetas style podemos poner el estilo. Y en este caso, como podéis ver, es un estilo muy simple, donde usamos body para definir que las siguientes reglas van a regir sobre el body, que es todo el contenido, ¿de acuerdo? Y como veis, son tres reglas CSS simples. El background color se refiere al color de fondo que va a tener la página web, que es blanco, lo cual probablemente es un poco redundante porque de todas formas es blanco, pero por si acaso. Luego el margen es 0, significa que el margen que va a haber entre el contenido de la web y el borde, como podéis ver, va a ser de 0, ¿de acuerdo? Significa que el canvas en el que estamos dibujando está pegado a la barra de arriba. Y por cierto, notaréis que el fondo no es blanco, tranquilos, llegaremos a eso. ¿De acuerdo? Por último, overflow hidden. Bien, esto significa, el overflow controla la forma en que se muestra el contenido que se sale de la pantalla. Es decir, normalmente, si el contenido es más grande que lo que podemos ver, a la derecha suele aparecer una barrita con la que nos podemos desplazar, o tal vez moviendo la rueda del ratón, o deslizando con los dedos en un móvil o una tablet, ¿verdad? Pues
En este caso lo hemos puesto como oculto. Eso evitará que aparezcan estas molestas barras y que el contenido se pueda mover. Así que la pantalla, digamos que estará fija. Solo podéis ver lo que hay aquí delante, ¿de acuerdo? De acuerdo, eso era todo sobre el Head y sobre el Style. Si no os estáis enterando muy bien, eso es porque probablemente no tenéis conocimientos ni de HTML ni de CSS. Solo os puedo decir que tranquilos, es fácil de aprender. Y desde luego es mucho más fácil que tal vez aprender Java o C++ o C Sharp o Python o cualquier otro lenguaje que os podáis imaginar. Creo que esta es la forma menos indolora de hacerlo. Si no os estáis enterando demasiado, buscad un libro o seguid un curso sobre HTML y sobre CSS y entonces veréis que todo cuadra. Y de hecho tardaréis mucho menos de lo que pensáis, probablemente unas pocas horas. En un día podéis entender bastante bien cómo funciona HTML y CSS. Y para lo que vamos a hacer en este curso, no es necesario que lo entendáis en profundidad. Simplemente está bien con que sepáis lo que es y lo que hace.